noches, estimados amigos. Gracias por conectarse desde temprano. Les saluda Sofía Meléndez. Y como todos los viernes, tengo el agrado de acompañarlos y participar también en las videoconferencias que Desarrollo Global imparte. ¿Sí? En esta oportunidad nos acompaña el abogado y amigo de Desarrollo Global, Antonio Pérez Saavedra. ¿Cómo te sientes, Antonio? ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos. Bien, agradecido ante todo por esta nueva oportunidad de poder llegar un poco para compartir, siempre digo esto, en temas de capacitación, porque uno comparte conocimiento, comparte experiencia y bueno, con todas las mejores ganas, con todo el mejor ánimo de compartir justamente estos conocimientos, ¿no? Bien, muchas gracias nuevamente. Efectivamente, hoy tocaremos el tema de gestión en compras públicas. En verdad es, por denominar, es el tema integral, el tema marco, porque muchos queremos conocer sobre las contrataciones públicas. Sin embargo, tenemos que inicialmente conocer gestión en compras públicas, porque las contrataciones públicas están dentro de este marco, que es la gestión en contrataciones públicas, en compras públicas. En todo caso, obviamente es la parte introductoria y en la medida que vayamos desarrollando el tema, vamos de todos modos a tocar el tema de contrataciones públicas. Es decir, profesor, algún futuro proveedor del Estado también de seguro le va a interesar este tema y puede hacer algunas consultas relacionadas. Efectivamente. Exacto. Efectivamente, porque finalmente muchos piensan que solo contrataciones públicas involucra al órgano encargado de las contrataciones. Eso es muy limitado. Exacto. Porque ustedes conocemos que en la administración pública es todo un sistema donde obviamente hay acciones, hay obligaciones que se asumen de acuerdo a las competencias de cada área y obviamente generan a partir de contrataciones otras acciones como la utilización de recursos humanos. Estamos hablando de sistemas de gestión humana, estamos hablando del pago mismo que tiene que ver con tesorería, el Sistema Nacional de Tesorería. Entonces todo ello involucra ya no solamente al órgano encargado de las contrataciones, sino involucra justamente a todos los sistemas administrativos que reconoce la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que vamos a ver un poco en la forma introductoria, ¿no? Claro que sí. Adelante, por favor. Bien. ¿Sí proyectamos? Ok. Vamos un poco a manera introductoria conocer pues un concepto básico de lo que sería una gestión pública, ¿no? La gestión pública en verdad es la aplicación de todos los procesos e instrumentos, miren, esto importantísimo a considerar, de la administración pública. Estamos hablando por parte del Estado, y el Estado busca siempre lograr objetivos de desarrollo y bienestar. ¿Para quién? Para todos nosotros, para los ciudadanos, para la población. En síntesis, la gestión pública viene a ser el ejercicio de la función administrativa del gobierno, ¿ok? Entendamos esto porque existe una gestión privada, eso tiene que ver entre partes privadas, no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. Entonces, nosotros los que nos involucramos en la administración pública tenemos que conocer qué es lo que es gestión pública, ¿no? Ahora bien, justamente comentaba, en la gestión pública surge un tema muy importantísimo que debemos conocer porque de algún modo nos involucramos en diferentes acciones, en diferentes campos. No solamente, vuelvo a reiterar, es contrataciones públicas. Nosotros tenemos que ver que existe recursos humanos, que existe además una acción de control que se hace posterior o puede ser previa también a estas contrataciones públicas. Todas estas acciones van a involucrar un conjunto de principios, de normas, de procedimientos, de técnicas y además de instrumentos que en su conjunto van a componer lo que tenemos que conocer como sistemas administrativos. Miren lo importante que es saber que en la gestión pública, en la administración pública, existen sistemas administrativos. ¿Y qué sirven
¿Y para qué sirven estos sistemas administrativos? Simple, organizan o dan vida a las actividades de la administración pública, ¿no? Obviamente aquellas que se requieren ser realizadas por todas o varias entidades que conforman el Estado peruano. O sea, es decir, todo lo que corresponde a las entidades públicas que forman parte del Estado peruano, que son aproximadamente 2.900, obviamente en los tres niveles. Recuerden, el nivel del gobierno central, el gobierno nacional, que le llaman gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que lo conforman justamente las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Es decir, la gestión pública, que involucra además los sistemas administrativos, va a ser de ámbito nacional, ¿no? Qué importante es conocer justamente que los sistemas administrativos involucran a todas las entidades públicas. Ahora bien, como sistemas podemos conocer muchos de ellos. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas administrativos que conforman el Estado peruano, solo vamos a tomar en cuenta, en consideración, a 11, nada más. 11, porque la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo justamente reconoce la existencia de 11 sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos obviamente tienen un órgano central que le conocemos como ente rector, que va a dirigir los procesos de cada sistema, los procesos propios, va a orientar, va a monitorear, va a supervisar, va a dictar los lineamientos que van a permitir justamente al sistema administrativo tratar de lograr sus objetivos. Ahora bien, estos 11 sistemas administrativos, para considerarlo y para poderlo tomar en cuenta, tenemos, el primero de ellos tiene que ver con el recurso humano, con las personas que laboran en la administración pública. Este sistema se denomina el Sistema de Gestión de Recursos Humanos. ¿Cuál es su ente rector? Es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? El denominado Servir, todos los conocemos ya, hace unos años recientemente creado, es el que va a regir, el que es el ente rector de este sistema administrativo. Recuerden, el de gestión de recursos humanos. Y si nosotros lo relacionamos con las contrataciones públicas, veremos pues que tiene mucho que ver, porque existen funcionarios, existen servidores, existe personal que labora y que tiene que tener determinada capacidad. Recuerden además que el personal que labora en el órgano encargado de las contrataciones debe tener un requisito indispensable, que es la certificación que emite el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Ok? Es decir, las contrataciones del personal que se hagan para ser designados a los órganos encargados de las contrataciones, tiene que considerar que deben estar debidamente certificados para desempeñar dicha labor de especialista en contrataciones. ¿Ven? ¿Qué vínculo, qué relación tiene este sistema de gestión de recursos humanos? El otro sistema, que es obviamente lo vamos a puntualizar, lo vamos a desarrollar ya, digamos, de alguna manera muy puntual, es el sistema de abastecimiento. Por lo pronto lo vamos a dejar ahí, que lo vamos a desarrollar terminado de hablar de estos 11 sistemas. El otro sistema administrativo de importancia es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Simple, señores. Las contrataciones públicas no se van a realizar si no existen recursos. Si yo lo traslado a nuestra vida cotidiana, tendríamos que reflexionar que no podríamos nosotros hacer ninguna compra si no tenemos recursos. Qué importante es justamente el sistema de presupuesto público, porque a partir de él es que se planifica, se prevé, se programan recursos, ¿no? Para que en su momento en las contrataciones públicas podamos de algún modo obtener la certificación de crédito presupuestario en la medida de ejecutar esos recursos en el año que se programan para las contrataciones que se realizan, ¿no?
Su ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. El otro sistema administrativo a considerar es el sistema de tesorería. Sistema de tesorería a cargo de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, que es justamente donde va a realizarse y va a culminar la contratación. La contratación va a culminar con el pago. Y el pago se hace a través justamente de las normas de tesorería. El otro sistema administrativo es el sistema de endeudamiento, conocido como endeudamiento público, cuyo ente rector es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la misma de tesorería. Tiene mucho que ver porque es a partir de este sistema que muchas veces se cuenta con organismos internacionales que nos dan facilidades y nos otorgan el financiamiento de determinadas contrataciones, ¿no? Estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de la Cooperación Andina de Fomento, en fin, entidades pues que dentro de sus objetivos y funciones nos permiten recursos que, si bien financian a modo de crédito, nos permiten realizar contrataciones a nivel del Estado, ¿no? Otro de los sistemas importantes también es el sistema de contabilidad, porque a partir de él pues se comprometen, se devengan los recursos, ¿no?, que se generan para efectuar justamente las contrataciones. El ente rector, la Dirección General de Contabilidad Pública, a cargo siempre del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, continuando los sistemas administrativos, uno muy importante, quizás ya de familiar terminología o expresión, es el Sistema Nacional de Inversión Pública, el denominado SNIP. ¿Quién no ha escuchado el SNIP? ¿Quién no ha, digamos, entrado a reflexionar sobre la labor que realiza el SNIP? Bien, es la Dirección General de Política de Inversiones, el ente rector, que va a, digamos, orientar la política de este sistema. Muy importante para las inversiones públicas, para las obras. Miren, qué importante es conocer que el SNIP sí verdaderamente constituye un buen filtro que va a poder determinar la viabilidad de los proyectos de inversión. Muchos de ellos que se plantean sin tener esa justificación o la viabilidad que verdaderamente se requiere de un proyecto de inversión. Entonces ahí radica justamente la importancia y que se pueda mantener este sistema administrativo. El otro sistema administrativo, el planeamiento estratégico. Señores, el planeamiento estratégico conlleva e implica planificar, planear, dos pilares importantísimos para la gestión pública. Hoy en día tenemos que constituir organismos públicos que sepan realmente planificar, planear, programar, señores, al menos en el caso de contrataciones públicas, todo un esquema de tal modo pues que se realicen oportunamente y atiendan en forma óptima las necesidades que surgen en la entidad. Qué importante, señores, es este sistema administrativo. Hoy en día, cuyo ente rector, el CEPLAN, conocido, ¿no?, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, porque además hoy en día podemos considerar un planeamiento de mediano, ¿no?, o de corto, de mediano y de largo plazo. Tiene que ver mucho con los planes estratégicos institucionales a nivel nacional, y si hablamos de las contrataciones públicas vamos a relacionarlo con el plan anual de contrataciones, ese instrumento que yo debo entender que a esta fecha ya muchas entidades deben tener un proyecto. Recuerden que esto se trabaja desde abril, desde mayo, ¿no?, porque a partir del cuadro de necesidades que se trabaja con las
áreas usuarias es que se consolida posteriormente y va a ir a la par un poco con el presupuesto que también debe estar a esta fecha proyectado en las entidades públicas. ¿Ok? Qué importante pues es este sistema administrativo de planeamiento estratégico. Otro de los sistemas, quizás no muy familiarizados directamente, pero sí por un tema mediático de los últimos tiempos, es el sistema administrativo de defensa judicial del Estado. Este sistema involucra a los procuradores públicos. ¿Qué son los procuradores públicos? Señores, son los abogados del Estado, los abogados de las entidades públicas que tienen mucho que ver y mucha participación para identificar justamente temas respecto a esa defensa judicial de la entidad a la cual han sido designados. El ente rector es el Ministerio de Justicia. Bien, vamos culminando en el 10º sistema administrativo y vemos mucho el Sistema Nacional de Control. Hago una pausa aquí porque, señores, ¿quién no ha escuchado de la Contraloría General de la República? En contrataciones públicas, ¿quién no se relaciona con Sistema Nacional de Control, con las auditorías externas, con los exámenes especiales de control? ¿Quién no ha sido en algún momento, hablando siempre en contrataciones públicas, notificado por un hallazgo, que le hayan hecho una observación y que finalmente, no queremos ir a más, solamente hayan llegado a recomendaciones? Es posible que cause molestia muchas veces que se ejerza este control, pero qué mejor que demuestren la transparencia, que demuestren que la actuación es lo más correcto que nosotros podamos realizar, ¿no? Acorde obviamente con la normativa. Es por eso que este Sistema Nacional de Control es importantísimo. Siempre regido por el ente rector, que es la Contraloría General de la República. Bien, entonces, haciendo notar siempre el Sistema Nacional de Control dentro del sistema administrativo. Y por último, señores, y no menos importante, tenemos la modernización de la gestión pública. ¿Por qué también es importante este sistema administrativo? Porque nos permite estar a la vanguardia de la tecnología, de los avances. Señores, el Estado tiene una constante de ser moderno cada día. ¿Qué significa ser moderno? Significa actualizar y optimizar todos los servicios que se le brinda al ciudadano. ¿Por qué no decir y por qué no nombrar un ejemplo muy claro? Uno de ellos, y no he tenido la oportunidad de elaborar en esta entidad, pero es la RENIEC. Uno ve a la RENIEC que en los últimos años ha optimizado notablemente sus procesos y todos los servicios que brinda. Hoy en día, lo que en su momento demoraba un mes y hasta un poco más, se expide un DNI hasta en un día, y todo se hace a través también de la tecnología, como es el internet. ¿Ok? Muchos hemos tenido la anécdota o justamente esta situación de poder generar un duplicado del DNI por diversas circunstancias, y nos damos cuenta cómo ha crecido o cómo se ha optimizado justamente estos servicios que brinda, para el ejemplo, esta entidad. Y así tenemos innumerables entidades, por mencionar, dentro de lo que ejercen sus funciones y dentro de su competencia. Miren qué importante entonces es este sistema administrativo de la modernización de la gestión pública, cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión Pública, que está a cargo obviamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Bien, entonces tenemos pues
estos 11 sistemas administrativos que conforman el Estado peruano. Y ahora tocaremos pues el que no, digamos, pasamos, lo vamos a ahondar, el sistema de abastecimiento. Lo he dejado, digamos, a lo último porque, señores, aquellos que estamos dentro del órgano encargado de las contrataciones, me cabe decirles que solamente formamos parte de alguna actividad de lo que conforma el sistema de abastecimiento. Recuerden que en los que estamos justamente en este órgano encargado de las contrataciones, que en algún lado se llama logística, en otros abastecimiento, tenemos relación directa que el jefe de logística o el jefe de abastecimiento o el encargado, obviamente el funcionario encargado, tiene también a su cargo almacén, tiene a su cargo control patrimonial, tiene a su cargo servicios generales, que muchas veces involucra lo que es seguridad, limpieza y todos esos servicios generales que se le brindan a la entidad. Miren qué importante entonces es conocer que el sistema de abastecimiento no solo es contrataciones, es una actividad de apoyo al funcionamiento interno de la organización, es decir, de la entidad, en este caso, entidad pública, que va a contribuir al racional empleo y combinación de bienes y servicios. Es decir, la eficiencia, ¿no? La eficiencia, que significa, en otras palabras, señores, hacer mucho con poco. Nos dan poco, pero hacemos mucho. Qué bien, ¿no? Qué bien. Muchos dicen hacer magia. Señores, hoy en día los funcionarios capaces sí lo hacen, son eficientes. Asimismo, hay un término que es muy relacionado a esta eficiencia y tiene que ver con conseguir los objetivos propuestos. Estamos hablando de eficacia. Eficacia es cumplir. Entonces, estamos hablando pues de estos dos pilares además en el sistema de abastecimiento. Bien, y en la imagen que tenemos vamos a encontrar todos estos procesos técnicos que los he ido mencionando, que involucran al sistema de abastecimiento: la programación, la adquisición, el almacenamiento y la distribución. Procesos técnicos además que están inmersos en una contratación pública. Se programa contrataciones efectivamente a través de actos preparatorios. Se adquiere, que es la esencia misma de la contratación, se almacenan los bienes y obviamente se satisfacen las necesidades con la distribución de estos bienes o la ejecución de los servicios. Bien, entonces pues tenemos que importante conocer los procesos técnicos de sistema de abastecimiento. Finalmente, cerrando la idea de esta introducción de lo que son los sistemas administrativos, estamos hablando de gestión pública, hablemos pues más o menos una sugerencia, digamos, de lo que podría ser la estructura orgánica de una unidad de abastecimiento. Miren, siempre va a haber una jefatura, que es la que lidera, es la que supervisa el cumplimiento de los lineamientos. Vamos a hablar pues de un área de programación, hablamos de un área de procesos de selección, puntualmente de un área de compras, tiene que haber un área de almacén que es a nivel de la entidad, el área de control patrimonial que en algunas entidades está independiente, individualizada. Luego hablamos del área de servicios generales, que además podría involucrar el área de seguridad y limpieza, ¿no? Dos servicios básicos. Hablamos, señores, entonces del sistema de abastecimiento. Bien, entramos pues a uno de los temas que involucran al sistema de abastecimiento, pero que considero que está en la expectativa de todos ustedes. Antes, no sé, quisiera compartir si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna anécdota que quisieran comentar
hemos tocado los sistemas administrativos. Recuerden, en síntesis, necesitamos conocerlos porque, como vuelvo a reiterar, las contrataciones públicas no solamente es comprar, es todo un conjunto de procesos técnicos que se distribuyen en diferentes áreas, que esas áreas componen a su vez sistemas administrativos. Bien, ok, entramos entonces a lo que corresponde el tema principal de lo que involucra el sistema de abastecimiento: las contrataciones públicas. Hablar de contrataciones públicas, en primer lugar, significa citar algunas cifras que a su vez nos permiten de alguna manera hacer notar cuánto es lo que se invierte justamente en las contrataciones públicas. Bien, hacemos entonces un comparativo. El año pasado, 2014, el presupuesto del sector público fue asignado en 108.000 millones. Terminó en diciembre aproximadamente en 114.000. Señores, nuestra economía está estable, hay que reconocerlo, sin llegar a un tema político. Por ello, para este año se ha previsto que el presupuesto, se previó porque ya estamos finalizando, 134.000 millones de nuevos soles. Señores, miren la diferencia. Ahora bien, en contrataciones públicas, el porcentaje que se invierte es aproximadamente entre el 30 y el 40%. Es casi la mitad, o obviamente superamos la tercera parte de lo que es el presupuesto. Tengo un dato estadístico que se puede encontrar en el portal del OCE. A septiembre, las contrataciones del Estado ya han alcanzado 15.987.60 millones de nuevos soles. Obviamente lo he ejecutado, porque en marcha pues estamos mucho más, pero nos permite pues ver qué tan importante se invierte sobre las contrataciones públicas. Bien, y aquí viene pues lo puntual, lo importante que hay que conocer, y que obviamente todo abogado tendrá cierto orgullo profesional, ¿no? En la medida que sabemos pues que todas las acciones o las conductas del ser humano siempre deben estar regidas por normas. En el tema de contrataciones públicas existe también un marco legal que va a primar sobre todas las demás disposiciones. Es decir, si uno quiere conocer lo que regula las contrataciones que realizan las entidades públicas, en primer lugar, y vuelvo a reiterar, debe recurrir al decreto legislativo 1017, que es el que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. Y además debe recurrir a su reglamento, que fue aprobado por el Decreto Supremo 184 del año 2008 de Economía y Finanzas. Estas dos disposiciones, señores, pueden tomar nota, están vigentes. Señores, están vigentes. ¿Y por qué pongo énfasis en esta vigencia? Porque obviamente el año pasado, un viernes 11 de julio, se publicó la Ley 30225, que podríamos denominarla Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Esta nueva ley, además, establece, porque está en el texto, que a los 30 días de su reglamento, que tenía 180 días, es decir, debió haberse el 7 de enero publicado como máximo, debió haber entrado en vigencia el 6 de febrero. No ha sucedido eso. No creo conveniente entrar a razones porque se especulan muchos temas, pero lo simple, señores, es que no está en vigencia. Entonces, es importante conocer lo que sí se encuentra en vigencia. ¿Ok? Ahora bien,
Uno se preguntará, pero si va a entrar una nueva norma, ¿por qué conocer esta que está próxima a ser derogada? Porque, señores, en el derecho existe lo que se denomina el principio de ultraactividad de la norma. Así como hemos conocido o hemos tenido referencias sobre el principio de retroactividad de la norma, debemos conocer que existe la de ultraactividad. Es decir, todo aquello que surja en este momento con la vigencia de estas disposiciones, señores, seguirá bajo la regulación de este marco legal. Es decir, hasta que se cierre el expediente de contratación, que es con el pago, recuerden, se tendrá que aplicar las disposiciones tanto del decreto legislativo 1017 como de su reglamento. Entonces, he allí lo importante que es conocer aún este marco legal. En tanto, no toquemos, no nos mezclemos, digamos, no digo que no es importante, pero creo que sería muy apresurado conocer los alcances de la ley 3225. Bien, en ese sentido, pues, tenemos que hacer una evolución histórica normativa de estas disposiciones, y esto data obviamente desde el año 98 y mucho antes, en donde estaba vigente el RUCOP, el RUA y el REGAT, que eran las disposiciones que tenían una vida independiente, es decir, había un texto por cada tema, el RUCOP, que era lo de obras públicas, el RUA, que era el Reglamento Único de Adquisiciones para bienes y servicios, y el REGAT, que era para consultorías. Sin embargo, el año 98 se consolida, se compilan estas disposiciones y sale un nuevo texto único ordenado, ¿no? Su mismo nombre lo dice, es texto único, va a ser uno solo y que ordena justamente estas disposiciones. A partir de ahí, a este año, han habido algunos cambios, han salido nuevas disposiciones, obviamente dentro de lo que corresponde a nuestra realidad o a las situaciones que van surgiendo, ¿no? Reiterando pues que las disposiciones vigentes son el decreto legislativo 1017 y su reglamento aprobado por el decreto supremo 184 del año 2008 de Economía y Finanzas. Bien, a continuación vamos pues ya a explicar los temas más importantes que componen estos dispositivos y además que va a permitir de todos modos dar alcances a ustedes para que de algún modo pues puedan ponerlo en práctica dentro de lo que corresponde la actividad misma de las contrataciones públicas. Pero en primer lugar tenemos que partir pues del dicho que toda regla tiene su excepción, ¿no? Es decir, no necesariamente toda la normativa tiene que ser aplicable a todas las situaciones, no. Lastimosamente, tenemos que excluir algunas situaciones porque además tienen una regulación propia. Yo voy a citar solamente tres que me parecieron muy importantes, es un mayor número, la norma lo establece, está dentro de lo que corresponde al artículo 3 de la ley, ¿no? El 3.3 de la ley, ustedes podrán ver todos los incisos ahí, sin embargo he considerado importante citar tres para poder dar una explicación. Siendo una contratación pública, porque es una contratación pública porque además participa una entidad pública, podemos citar que el contrato administrativo de servicios, el denominado CAS, no es de aplicación de la ley de contratación del Estado, ¿no? Tenemos que distinguirlo, separarlo totalmente de la normativa de contrataciones públicas. Este CAS es regulado por una normativa propia, específica, que es el decreto legislativo 1057. Bien, tenemos claro entonces que los denominados CAS no están sujetos a la norma de contrataciones. El otro supuesto que es importantísimo conocer
es aquel referido a aquellas contrataciones que son iguales o menores a 3 UITs. Hoy en día la UIT asciende a 3.850, lo que nos permite determinar que el monto igual o menor a 3 UITs hoy en día es 11.550. Es decir, todas las contrataciones que se hacen igual o menor están exceptuadas de la Ley de Contrataciones del Estado. Señores, exceptuadas es decir que no se aplica ningún aspecto normativo, más allá de que tengamos conocimiento de que hay una obligatoriedad de poder informarlas o registrarlas en el SEACE, ¿no? Es muy distinto, pero no estamos obligados a poder acoger ninguna disposición de la normativa de contrataciones. Bien, ¿y qué hacemos entonces? Nos tenemos que preguntar, y aquí hay que hacer gestión pública. Señores, la mejor recomendación es que las mismas entidades públicas se organicen en forma interna y proyecten sus disposiciones, sus lineamientos, alguna directiva, algún reglamento interno, algún instructivo que pueda regular el procedimiento de estas contrataciones. ¿Qué mejor que tenga esta oportunidad la entidad para poder fijar sus propias reglas? ¿Ok? Porque luego nos preguntamos cómo se ejecutan o en base a qué se hacen estas contrataciones. Entiendo que muchas entidades públicas pueden invocar alguna disposición de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, pero vuelvo a decirlo, eso no es obligatorio. En la medida que lo recojan o lo hagan suyo en una disposición que regule internamente este tipo de contrataciones, obviamente constituirá una regla, constituirá la norma a aplicar. Bien, para el ejemplo de que no es aplicable la normativa de contrataciones, podemos decir, no se vayan a asustar, porque existe una opinión ya del OCE e incluso los proveedores que se encuentran actualmente inhabilitados para contratar el Estado pueden contratar sí bajo este tipo de contratación, es decir, igual o menor a 3 UITs. Bien, miren, ven lo importante que es conocer pues que estas contrataciones están fuera del ámbito de aplicación de la normativa vigente. Bien, y el tercer supuesto que podamos entender es las contrataciones con determinado proveedor por ley o autoridad jurisdiccional. Por ejemplo, sabemos que la Constitución Política del Perú determina que la normativa o las disposiciones entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Es decir, si nosotros queremos contratar una publicación con el proveedor del Diario El Peruano, vamos a encontrar que es la Editora Perú. Es decir, tenemos que recurrir directamente a Editora Perú para poder contratar esta publicación en las normas legales, ¿no? Entonces, eso puede ser directamente porque la publicación puede tener un monto mayor a 3 UITs y ello no nos va a someter a ningún proceso de selección porque puede ser directamente. Bien. Otro aspecto importante que conocer, ¿no?, dentro de lo que corresponde a las contrataciones públicas, haciendo gestión pública, señores, es conocer los funcionarios y órganos encargados de las contrataciones. Miren, ¿por qué es importante conocerlos? Porque son los actores que además hay que poder delimitar las competencias, es decir, las acciones que tienen a su cargo, de tal modo que
podamos pues definir bien qué le corresponde a quién. Bien, el primer gran actor, señores, el titular de la entidad. Miren, yo tuve la oportunidad de escuchar un tema mediático que me asustó, no puedo decir me sorprendió, me asustó. Escuchar a un titular de la entidad en algún momento que le preguntaron sobre una compra pública y puntualmente señaló que eso le correspondía a su jefe de abastecimiento. Pregúntenle a él, fue la respuesta. Me horroricé, por no decirlo otra, por no decir otra expresión. Porque, señores, nosotros como padres de familia no podemos desconocer lo que va a suceder o lo que sucede en nuestras casas. Por más que no estamos, porque estamos trabajando, pero para ello tenemos que dictar las reglas. ¿Quién dicta las reglas en la casa? Los padres. ¿Quién dicta las reglas en la entidad pública? El titular de la entidad. Yo le llamo el Todopoderoso, porque incluso tiene toda la facultad y potestad de designar a sus funcionarios. Él es el que los designa, y así como los designa, Él es el que da las gracias por los servicios prestados, y obviamente cambia de funcionario, por diversas razones, las que fuesen. Lo que quiero decir es que el titular de la entidad no se puede excluir sobre lo que sucede, al menos en contrataciones públicas. Esto no lo digo yo por iniciativa, de hecho que lo comparto, pero por ello podemos invocar el comunicado 001 de este año que emitió el OCE, ¿no? A manera de poder citar un instrumento que nos permita decir fehacientemente la responsabilidad del titular de la entidad. Entonces, el primer gran actor y el primer gran responsable partícipe de las contrataciones públicas es el titular de toda entidad, ¿ok? El segundo actor es el área usuaria. Bien, ¿por qué este segundo actor es importante citarlo? Porque a partir de ahí es donde surgen las necesidades. Sin necesidades, obviamente no van a haber contrataciones. Obviamente no se van a atender con bienes, con servicios, con obras, porque no habría nada que satisfacer. Es a partir del área usuaria que se determinan justamente las necesidades que hay que atender mediante contrataciones. Por ello es importante pues que conozcamos que existe un actor denominado área usuaria. ¿Y quién es el área usuaria? Son todas las dependencias orgánicas que conforman una estructura de una entidad. Todas las áreas que ustedes ven cuando yo ingreso a cualquier entidad a hacer algún trámite, todas esas áreas, una por una, puede constituir un área usuaria, porque cada una tiene una necesidad. Vuelvo al mismo ejemplo de la familia. En nuestra casa tenemos 2, 3 hijos, bueno, quizás algunos tienen uno, pero cada uno tiene una necesidad distinta. Si van al colegio, cada uno tendrá unos libros, unos cuadernos que hay que atenderles, ¿ok? Y distintos del otro, porque son los niveles del año que los diferencian. Igual modo, en una entidad pública se estructuran muchas dependencias que cada una ejerciendo una labor o ejerciendo una función, obviamente esto tiene que satisfacer necesidades, ¿no? Tenemos el área de informática, a ver si algunos tenemos memoria, en los órganos locales tenemos oficina de rentas, tenemos oficina de imagen institucional o denominada relaciones públicas, bueno, tenemos la misma gerencia municipal, tenemos el órgano de contabilidad, de tesorería, ¿no? Hasta el mismo órgano de contrataciones puede ser un área usuaria porque tiene necesidades. ¿Cuáles son ellas? Tienen necesidades de útiles, de
de escritorio, ¿no? Tiene necesidades de muebles, de computadoras, en fin, todo aquello que pueda permitir cumplir los objetivos y según la competencia de esa área usuaria. Bien, el tercer gran actor, Dios mío, ¿por qué expreso esto? Porque muchas veces somos los cuestionados, los que nos ponen en la mira, como dicen, ¿no? Esas expresiones que muchas veces no comparto, pero devienen de una realidad. El órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones, señores, como su nombre lo dice, se va a encargar de poder, digamos, cumplir justamente con efectuar todos los mecanismos para satisfacer las necesidades. Ese órgano, además, como vuelvo a decirlo, no solamente ve contrataciones, ve el aspecto del control patrimonial, ve el aspecto de almacenes, ve el aspecto de servicios generales, seguridad, limpieza. ¿Ok? Entonces, señores, estamos pues frente a un órgano, una dependencia que tiene mucha importancia y mucha trascendencia en lo que corresponde a las contrataciones públicas. ¿Bien? Y un órgano no menos importante, quizás porque en la relación está lo último, es el comité especial. Aquí, señores, yo sí, discúlpenme, me corresponde decir y enfatizar qué importante es, y sobre todo es un órgano autónomo. ¿Por qué enfatizo la expresión autónomo? Porque muchas veces aquellos que hemos conformado o que conforman estos comités especiales, que son los funcionarios y servidores de la entidad pública, olvidamos que existe una autonomía y muchas veces es una realidad, cruda, pero es una realidad. Existe mucha injerencia en la actuación de este comité. Sin embargo, me corresponde decir pues que no debe existir esa injerencia, porque no deben olvidar que es un órgano autónomo, es decir, toma sus decisiones según lo que les corresponda y según obviamente su mejor actuación, ¿ok? Porque además, señores, la responsabilidad que le atañen al comité especial es conducir el proceso de selección. Miren lo importante que es conocer que el comité especial tiene como competencia conducir el proceso de selección, que es una de las fases que vamos a ver luego en las contrataciones, pero lo importante es conocer eso, ¿ok? Vamos a ver más adelante cuál es la composición, pero desde ya conocer lo importante que es este órgano. Bien, sobre el titular de la entidad es bueno conocerlo, que si bien es el todopoderoso, ¿no? Es el que hace y deshace en la entidad, bueno, por ser muy claros, es decir, va a atribuírsele todas las facultades, es decir, en primer lugar, es el que tiene todas las facultades. Sin embargo, para poder entender aquellas que se puedan delegar, corresponde lo más fácil. Vamos a conocer qué es lo que no puede delegar. Entonces, todo lo demás es delegable. ¿Bien? Ok, vamos a entender mejor. Vamos a conocer lo que el titular de la entidad no puede delegar. Y todo lo demás es delegable. La normativa de contrataciones, obviamente a nivel de contrataciones, establece 4 aspectos que el titular de la entidad no puede delegar. Vuelvo a reiterar como una música ya, todo lo demás es delegable, ¿ok? Todo lo demás es delegable. Entonces, ¿qué es lo que no puede delegar? En primer lugar, la autorización de exoneraciones. Y acá hay una particularidad. La normativa misma determina que en gobiernos regionales no es propiamente el gobernador regional, sino es por acuerdo de consejo regional. ¿Bien?
Asimismo, en gobiernos locales no es el alcalde, que es el titular de la entidad, sino que precisa que deberá ser aprobadas las exoneraciones por acuerdo de consejo municipal. Y en las empresas públicas a través de acuerdo de directorio. Bien, todos los demás son los titulares de la entidad que no pueden delegar la autorización de exoneraciones. Asimismo, no podrán delegar la declaración de la nulidad de oficio. ¿Qué es la nulidad? Señores, la nulidad es algo simple, es un remedio. ¿Y para qué sirven los remedios? Para curar, para mejorar, para corregir. De igual modo, la nulidad en las contrataciones públicas corrigen alguna acción que se ha podido adoptar, pero que sin embargo es contraria a las disposiciones legales. Entonces, ello nos lleva a retrotraernos al momento en que se dio esa acción y podamos corregirla de tal modo que sigamos para adelante. Bien, esa facultad no es delegable, tiene que hacerlo sí o sí el titular de la entidad. Otra de las situaciones que no pueden delegar, y es por su naturaleza, son las prestaciones adicionales de obra. Y por último, tampoco podrá delegar la decisión de encargar procesos a entidades privadas nacionales o internacionales. Y ustedes se preguntarán, un ejemplo. Esto, a ver, para recordar de repente en un tiempo político, antes de las elecciones municipales, se hablaba mucho de que en el tiempo de determinado alcalde que todavía sigue o está en la Municipalidad de Lima, se encargaba a entidades internacionales la contratación justamente de determinadas obras. Yo he visto otras entidades que encargan a UNOPS. Entonces, ¿cuál es la ventaja o el beneficio? Es que las contrataciones que se encargan a estas entidades privadas nacionales o internacionales se someten a las disposiciones de esos organismos. Es decir, muchas veces hemos, creo erradamente, pero bueno, es una percepción personal, hemos cuestionado la normativa de contrataciones en la medida que es muy tedioso o contempla plazos muy extensos. Pero vuelvo a decirlo, si no hubo una correcta planificación o un correcto planeamiento, definitivamente todo plazo va a ser muy extenso. Entonces, llega un momento en que se tiene que ejecutar recursos del año, entonces se busca esta forma de poder ejecutar recursos encargando procesos a otras entidades para que se realicen con sus disposiciones. Bien. A continuación, indicar solamente, señores, que para contratar con el Estado, a nivel de los proveedores de bienes, servicios y obras, se requiere un requisito indispensable, que es muy importante conocer, que es el RNP, ¿no? Esta sigla muy familiar, que es el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Me corresponde decir, para poder un poco ya desarrollar los demás temas, que es administrado por el organismo supervisor de contratación del Estado. Bien, requisito indispensable para poder contratar con el Estado. Bien, y a continuación, pues, un poco redondeando lo que corresponde a la sesión, es conocer, señores, y es lo importantísimo. Vamos a hacer una síntesis ya, para poder esto... La rueda de preguntas, ¿no? Exacto, no hay problema. Es conocer, señores, que todo proceso de contratación pública se lleva a partir de 3 fases, muy puntuales. La primera fase, en ese orden secuencial, es actos preparatorios o también denominado de programación. ¿Con qué se inicia? Con el requerimiento. Ese requerimiento, además, que muchas veces se contempla en el plan anual, ¿no? Entonces tenemos, pues, vamos a decirlo en un orden: plan anual, tenemos requerimiento
El requerimiento se sujeta a un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que lo que nos permite es obtener un valor referencial. ¿Ok? Miren, vamos haciendo una secuencia. Tenemos el plan anual, gestionamos el requerimiento, lo sometemos a un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que a su vez nos permite determinar el valor referencial, y con ese valor referencial vamos a obtener los recursos que nos van a poder permitir cumplir con la obligación. Con todos estos 4 elementos, plan anual, requerimiento, estudio de posibilidades que ofrece el mercado y disponibilidad presupuestal, se va a aprobar el expediente de contratación. ¿Ok? Luego, para poder efectuar el proceso de selección, habría que designar un comité especial. Este comité especial es designado, tiene la composición de 3 miembros titulares y 3 suplentes, bien, y realiza todas las funciones que pueda poder desarrollarse a partir del proceso de contratación, que son la segunda fase. Sin embargo, la tarea principal del comité especial es proyectar las bases, ¿ok? Hasta las bases termina justamente, una vez aprobada, la primera fase, porque la segunda fase se inicia con la convocatoria. La convocatoria que se hace mediante registro en el SEACE de las bases con su resumen ejecutivo, y va a terminar ¿con qué? Con la suscripción del contrato, la segunda fase denominada de selección. ¿Ok? Recuerden, se inicia con el registro en el SEACE y va a culminar con con la firma del contrato. Y la tercera fase es totalmente la ejecución de las prestaciones, sean bienes, servicios u obras. Es decir, se va a iniciar a partir del día siguiente del contrato que entra en vigencia este mismo contrato, y va a culminar ¿con qué? Con el pago. El pago entonces va a cerrar el proceso o el expediente de contratación. Obviamente, durante la ejecución contractual van a surgir, es posible, no siempre, muchas situaciones como adicionales o reducciones. Puede surgir una ampliación de plazo, puede surgir, digamos, una intervención económica, esto es en el caso de obras, en fin, una cesión de derechos, una cesión de posición contractual, puede darse la figura de los adelantos, ¿no? Todos estos temas que pueden ser materia, obviamente, de la ejecución contractual, y que bueno, sabemos que el tiempo es corto, pero obviamente sería materia de sesiones individuales, ¿no? Pero ese es el alcance que le podemos decir o que le podemos dar a partir de lo que es gestión pública, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Él nos manifiesta lo siguiente. Muy bueno, dice, ¿no? Muy bueno, agradecerles por compartir conocimientos, éxitos, desarrollo global. Gracias realmente, Antonio, por estar con nosotros esta noche. Yo no sé si tienen alguna consulta. Sí, es momento que la hagan. Este es el momento, aproveche. Sí, si tiene alguna consulta, de repente Marixa, por acá nuestros amigos que están en línea. Sí, ha quedado claro entonces al parecer, ¿sí? Tienen la oportunidad de hacer la consulta, alguna pregunta, ¿sí? Una pregunta, dice Alex. A ver, vamos. Claro. Claro, este es el momento. Sí, esa es la idea, no, esta es la rueda de preguntas. Aprovechen el momento. Sí. A ver, mientras la está formulando, ¿no? Sí, realmente este tema, en una hora, pues, imagínense. No se puede. Es esto, nada, dar solamente algunos alcances. Claro, siempre es provechoso, ¿no? Pero son alcances. Claro. Y obviamente un poco transmitir el interés, ¿no? Porque el tema es muy importante y muy bonito. Hay que solamente contagiar ese interés, porque quizás uno con el interés vamos a involucrarnos un poco más. Claro, ¿no? Que sí. Alex, por ejemplo, ¿qué sucede? Nos comenta. ¿Qué sucede cuando se cuelgan las bases en el SEACE?
o se ha tenido un error de tipeo. A ver, el comité puede en el acta de Buena Pro. A ver, Alex, te pediría que por favor nos redactes tu pregunta en un solo párrafo, ¿sí? Sí, sería mejor, ¿no? A ver si para poder, ¿no? Pero ¿qué pasaría, no? Si se cuelga, dice. A ver, todavía no la tenemos clara, así que sería bueno que nos hagas la consulta todo en un solo párrafo, ¿no? Sí, a ver, para poder entender la pregunta. Se cuelgan las bases en el SEACE. Pero, claro. Bueno. A ver, yo le puedo entender algo, quizás, a ver. Sí, yo entiendo que hay acciones, es decir, los analistas, los especialistas de contrataciones que somos, muchas veces queremos corregir algunas cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque creo que muchas veces resulta más complicado tratar de corregir algo que no se aplica a la figura adecuada. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros efectuamos el registro de las bases, que viene con el resumen ejecutivo, para la convocatoria, tenemos que tener el cuidado de que sea el archivo correspondiente y que además esas bases hayan sido elaboradas según los requisitos o las condiciones de la norma. Porque cuando se registra y se publica, claro, y eso de repente está mal, lo único que puede generar es la nulidad. Sí, es muy estricto en ese aspecto, al menos yo hago hincapié en ese tema. Es por eso que antes se invoca mucho el cuidado que se debe tener en saber qué es lo que se va a registrar. O sea, en otras palabras, no estamos obligados todavía a registrar algo que podemos tener alguna duda. Hay que estar seguros, entonces. Exacto. Lo consultamos antes, de todas maneras. Hay que tener mucha claridad. Ahora, si se comete eso, ya es obviamente estamos incurriendo en un acto contrario. Por ende, tenemos que corregirlo. Discúlpeme, y entra un poco la psicología. Yo entiendo que alguien quisiera escuchar, pero, soluciónenme el tema. Señores, yo ya por mi experiencia, muchas veces escuchamos algo que sí satisface quizás o nos da cierta tranquilidad, pero una tranquilidad, digamos, no la correcta, porque nos complica el problema. Aquí lo único es que cada vez que se hace un registro en un documento que no corresponde o está errado, eso es nulidad. Exacto. ¿Ok? Eso es nulidad. Claro que sí. A ver, si el área usuaria formula un requerimiento superando las 3 suites, ya sabemos el monto, no realizando un proceso y lo divide en 2 para evitar el proceso. A ver si... Ok, este es un tema muy interesante. Sí, en otras palabras, estamos hablando del fraccionamiento. Miren, es una posición personal. Me encantaría hablar del tema, yo entiendo muy complejo, pero voy a decir algo muy puntual que puedan entender mis oyentes. Adelante. El fraccionamiento puede ser debido o indebido. En la normativa de contrataciones se considera un fraccionamiento indebido, aquel que cuando la naturaleza de los bienes o servicios es una sola, es decir, tengo computadoras con las mismas características y una necesidad en el tiempo, es decir, en un año tengo 100 computadoras, yo compro 50, ese es un fraccionamiento indebido, si compro 20. Por eso hay una previa planificación y tengo que proyectarme a poder cubrir mis necesidades en un ejercicio fiscal en este caso. Entonces, eso sí está prohibido. Ojo, lo que sucede es que la normativa no regula muchas cosas sobre el fraccionamiento. Hay solamente un artículo que es el 19 y el 20 entre la norma y el reglamento. Y ustedes podrán verificar que es uno solo. Sin embargo, no sé, quizás le pueda ayudar mucho. Revisen la opinión número 84 del año 2012. A ver, le voy a dar una referencia. Revisen la opinión emitida por la Dirección Técnica Normativa, la 84 del año 2012. Espero que les pueda ayudar mucho. Hay una conclusión muy interesante y eso creo que les puede ayudar mucho para poder determinar en incurrir o no en fraccionamiento indebido. Claro que sí. A ver, Alex, es el que más nos pregunta. ¡Ay, qué bien! No. Genial. Lo felicito, me parece bien. Felicito. Me parece excelente. A ver, acá dice, en las bases dice puesto en obra. Y esto no debió ser así, sino puesto en almacén de proveedor y la entidad lo recoge, dice, ya que el monto referencial solo comprende puesto en almacén del proveedor.
y no en obra. A ver, ¿en ese caso se debe anular el proceso y volver a convocarlo? No, puesto en obra, yo debo entender que algunos bienes Sí, es un destino. ya. Ahora, por reglas de almacén, todo debería entrar por almacén. Salvo que por su naturaleza, obviamente hay bienes que no pueden ingresar al almacén. Por ejemplo, el combustible no puede entrar al almacén. Ah, qué Pero interesante. todo aquello que exista como bienes sí debe ser internado primero al almacén por un control. Existencia. Exacto. Existencia. ¿Qué hace las entidades públicas? Siempre manteniendo la integridad de un solo almacén, pueden generar un almacén de obras como un almacén de bienes, ¿no? Pero siempre bajo una misma responsabilidad, ¿no? De tal modo que dan facilidades para ingresar material y todos estos temas. Pero es uno solo, ¿no? Ahí no creo que haya nulidad, discúlpame, en el procedimiento, es un tema interno. Interno. Pero, por ejemplo, nos hace la precisión, en un lugar rural, fuera de la ciudad. Si se justifica y se pone como condición porque eso de repente resulta mucho más ventajoso, favorable para la entidad, Sí. yo creo que puede ser una condición que sí se puede recoger, ¿no? Ahí depende entonces. Dependiendo además si es una ventaja. Ojo. Y eso, si lo ingresa al almacén y luego hay que trasladarlo a otro lugar, Claro. hoy no evalué y obviamente justifico. Todo tendría una razón con el debido sustento, ¿no? Pero el control, dice nuestro amigo. Mira, Es que el control, a ver. cuando uno dice eso, es porque eso no exime a que una persona de almacén esté monitoreando, supervisando. Claro, tiene que estar ahí. Ojo, Proceso. está bien, qué buena precisión. Obviamente lo que yo estoy exponiendo es porque entiendo que siempre va a haber una persona de almacén. Es Claro. como decir el ejemplo de grifos. Cada vez que van a dotar las entidades públicas, yo he visto, designan una persona que está del almacén para poder supervisar y monitorear esa dotación de combustible, ¿no? Claro que sí. Entonces, a ver, el control estaría a cargo del supervisor y residente y logístico, ¿estaría bien? A ver. No. Una cosa A es ver, creo que supervisor, residente o supervisor o claro. inspector en obras que Quizás tienen sus funciones propias sí. y registran todas las actuaciones de la obra, y otra distinta es lo que estamos hablando a nivel de almacenes, que es recepción de los bienes, ¿no? Ya, a ver, Milton, eso es el óptimo, pero en ejecución de obras por administración directa, los residentes tienen su almacén propio. ¿Eso es así? Por eso le comento, claro, lo Claro. que pasa es que la administración pública está exceptuada también de la normativa de contrataciones, recuerden, ¿no? Está bien, vale la precisión, por la cual la entidad conlleva la contratación de personal, de todos los insumos y hace la obra directamente. Ok, pero vuelvo a decirlo, sí, yo he visto en entidades que hay un almacén de obras, pero eso no exime de que se rinda de repente, digamos, se rinda todas las acciones que cumple ese almacén a un almacén central. Por eso es que se le conoce como almacén central, ¿no? Claro, aquí todos están opinando. A ver, Claro, no es que hayan almacenes por Genial. cada cosa, sino hay uno solo, Sí. pero puede distribuirse según lo que ingresa, ¿no? Sí, bueno, voy a leer el comentario. No Sí, figura claro. su nombre, pero buenas noches. A ver, Qué bueno. A ver, si en una entidad no hay responsable de almacén, bueno, y el logístico está solo, ¿cuál sería la responsabilidad del logístico? Porque no se puede ser juez y parte a la vez. La pregunta de nuestro amigo o amiga. A ver, Sí. esa es una realidad de muchas entidades, Sí. la carencia de personal. Y en ese Por caso, eso tocaba el algunos- sistema administrativo de gestión humana o de recursos, humanos. Qué importante es darle la importancia al Sistema Nacional de Abastecimiento, o sea, otorgándole los recursos humanos. Bueno, nada, ¿qué puedo decir ahí? Ahí hay que tener mucho cuidado, hay que alertar la carencia de personal porque en verdad no lo vería como juez y parte, porque el jefe de logística puede fungir también de jefe de almacén. Se puede desempeñar así. Sí, el tema es cargado, el tema es labores, ¿no? Yo creo que es complicadísimo, o sea, por la experiencia lo comento, yo creo que no se podría abastecer, pero bueno, es cuestión ya un tema de organización interna, de exigencia que se cumpla justamente con todas lo que se pueda tener para cumplir funciones, ¿no?
¿Cómo estás, Lucio? Gracias por tu pregunta. A ver, una pregunta más, sí, porque yo sé que el Gustoso, tiempo nos gana. nada, gustoso. De verdad, recién se han animado. ¿Qué ha pasado? Yo no sé, de verdad. Han querido escuchar toda la exposición exposición y por ahí, nada, ¿no? estoy a disposición. Sí, yo creo que vamos a tener una segunda videoconferencia, ¿no? Gracias. Sí, hay proveedores por acá de repente hay proveedores, Sí, futuros claro, proveedores del Estado. El tema es general, ¿no? General, bueno, sí, ¿no? Pero siempre nos visitan. Ah. Bueno, sí, bueno, Lucio, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. A ver, una más, por favor, una más, para ya poder dar por terminado esta videoconferencia. Realmente a mí me da mucha alegría que cada viernes podamos capacitarnos. Y me incluyo porque yo también estoy escuchando. Y estoy atenta, ¿no? Estoy atenta y bueno, tal vez no soy una entendida en el tema, pero creo que son bastante didácticas, cada una de las diapositivas, la exposición es bastante dinámica, con fuerza, como debe de ser, ¿no? Captar la atención de los alumnos, ¿no? Y sobre todo tenerle esa vocación, ¿no? De enseñar, es eso que brota de uno, ¿no? Se Claro. nota, eso es evidente. No, y en verdad Brota por los poros. No, algo muy importante, el tema ya constituye cultura general. Porque hoy en día prendemos la televisión en las mañanas, Exacto. captamos el noticiero y lo primero que encontramos es una noticia sobre corrupción, ¿no? Obviamente Los medios, pues, no muy siempre aparte del tema de seguridad, exponiendo ¿no? los temas. Entonces encontramos esos temas y la corrupción hoy en día está muy familiarizada justamente con las compras públicas, ¿no? Qué mejor que conocer cómo se desarrolla justamente una compra pública para poder ser los críticos más objetivos, ¿no? Ay, claro, exacto. A ver, ahora sí vienen las últimas preguntas. A ver, ya. Cuando se realiza un requerimiento, a ver, no, tengo varias consultas. Sería bueno que todo en un párrafo, amigos, porque, a ver, en compra por suministro, ¿por qué se compra el total cuando la atención debe ser el avance de la obra? Según avance de la obra, dicen. Lo que ¿Cómo? pasa es que el contrato de suministro, que se realiza en un Bien, periodo, sí. en diferentes entregas o ejecuciones, nos va a permitir garantizar justamente el cumplimiento total. Porque si uno lo va haciendo por partes, imagínense, en un momento Sí. va a ser más tedioso o obviamente no va a garantizar el cumplimiento cabal, ¿no? Ujú. En cambio, si uno compra un suministro, al menos tiene cubierto ese periodo, ¿no? Respecto al bien o servicio que se contrata, ¿no? Claro que sí, de un expediente técnico por un valor de 10.000. Bueno, realmente sé que hay varias consultas, pero No. el tiempo nos gana. A mí me gustaría, Antonio, que se dirija, ahí está la cámara, detrás de la... Están ahí conectados, qué bien. o algún consejo, de repente leer más la normativa, quizás, no sé, bueno, No, ahí están ellos. Mi mejor consejo sí, pues es lo de siempre, creo que ahí comparto con muchos colegas, docentes, amigos también de profesión, es la lectura, ¿no? Hay que leer, señores. Sí. Esto, en verdad, no sé, me siento un poco criollo diciéndolo, pero no estamos descubriendo la pólvora. Estos comentarios devienen de las opiniones que están en la plataforma del OCE, que es el organismo supervisor. Estoy haciendo una publicidad gratis, pero que interesa. Ustedes ingresen al portal www.oce.gov.pe, busquen en legislación, en la parte izquierda hay unas ventanas, ingresen a lo que son opiniones y lean cada opinión. De alguna manera familiarícense y ahí están las situaciones que nos ocurren a diario, no solo a una, sino a todas las entidades públicas. Esto nos lleva mucho a poder aplicar criterios y digamos que no la normativa cubre todo, pero al no cubrir todo, al menos nos permite utilizar el mejor criterio para situaciones que a veces encontramos lamentablemente vacíos legales, ¿no? Qué mejor que la lectura y nada, el tema es muy bonito, es muy interesante, a mí me encanta, tengo 18 años en el tema, pero no solamente, como digo, es la vivencia, es la lectura, porque hay que estarse actualizando. Es por eso que les grafiqué un poco la evolución histórica de la normativa. Hay que estarse actualizando solo de la lectura, señores, ¿sí? Muy bien, Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerden, amigos, que todos los viernes dictamos videoconferencias gratuitas, sobre todo, ¿no? Para capacitarnos. Y esta videoconferencia
se ha estado grabando, no se preocupen, y se va a colgar en el canal de YouTube, o lo vamos a compartir el enlace, lo vamos a enviar por correo, ¿sí? Así que por favor no dejen de escribirnos, no dejen de seguirnos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Pasen un fin de semana encantador con la familia y con amigos. Gracias y hasta luego.